¿Por qué no sobrevivirías ni un día en la Edad Media? Imagina, si puedes, la disolución total y absoluta de cada fibra de tu existencia tal como la conoces. El suave colchón de tu cama moderna, ajustado ergonómicamente a contornos invisibles, se transforma bruscamente en un tosco y duro jergón de paja, un lecho infestado de pulgas saltarinas, chinches voraces y posiblemente larvas de algún insecto desconocido que se arrastra en la oscuridad. El aroma familiar y reconfortante de tu café matutino, recién molido, la esencia de vainilla del gel de ducha o el frescor cítrico de tu desodorante, se desvanecen por completo, reemplazados por un asalto olfativo de proporciones verdaderamente épicas. El hedor penetrante y dulzón de la orina animal y humana, acumulada sin tratamiento, el olor acre y pungente del estiércol fresco y en descomposición, la putrefacción de basura orgánica que se acumula en cada esquina, el humo denso y picante de hogueras de leña mal ventiladas y omnipresente, la transpiración rancia y persistente de miles de cuerpos que rara vez conocen el agua y el jabón. Antes de que descendamos a esta verdad a menudo incómoda, dime, ¿desde dónde sintonizas esta noche? ¿Estás acurrucado en un hogar acogedor y moderno, quizás soportando un largo viaje al trabajo, o simplemente buscando un momento de tranquila reflexión, escondido del caos general de la vida? Deja un comentario abajo y házmelo saber tu ubicación y la hora. Y si este tipo de narración sin adornos te brinda siquiera un poco de paz, o al menos te aleja del interminable desplazamiento de las ansiedades modernas, entonces un rápido me gusta y una suscripción serían profundamente apreciados. Es extrañamente reconfortante saber quién más se está dejando llevar por la misma marcha lenta a través de la historia. El murmullo digital de tu vida contemporánea, la suave vibración de tu smartphone con noticias de última hora, la melodía envolvente de tu lista de reproducción favorita, el zumbido constante de los electrodomésticos eficientes y silenciosos, se ahoga por completo bajo una cacofonía de sonidos orgánicos y primarios, el cacareo incesante y estridente de gallinas que deambulan libremente, el balido lastimero de cabras, el gruñido gutural de cerdos, el ladrido lejano de perros callejeros, el grito desgarrador de un vendedor ambulante pregonando sus mercancías con una voz carrasposa y el distante pero constante y rítmico tañido de una campana de iglesia marcando las horas, o la ausencia de estas, para una sociedad que vive y muere al ritmo implacable del sol, ha sido, sin previo aviso ni preparación alguna, catapultado a la Europa medieval, un periodo que en tu imaginación romántica alimentada por películas y libros, podría haber evocado imágenes idílicas de caballeros de brillante armadura, rescatando doncellas en apuros, torneos majestuosos y castillos imponentes, alzándose contra cielos azules. Pero la brutal, cruda e ineludible realidad es otra. Para ti, un ser fragilizado por las comodidades y seguridades inherentes del siglo XXI, tu esperanza de vida en este nuevo mundo se mediría en horas, si no en minutos. Tu existencia moderna, con todas sus dependencias tecnológicas y sus delicadas sensibilidades, es en este contexto tu sentencia de muerte más letal. Tu primer y más ineludible encuentro con la realidad medieval sería una abrumadora embestida a tus sentidos, dominada, sin lugar a dudas, por el olor. Prepara tus fosas nasales, tan finamente sintonizadas con los filtros de aire HEPA, los desodorantes industriales y los productos de limpieza con fragancias artificiales que prometen frescura oceánica o brisa de montaña, porque el aire medieval te golpearía con una densidad casi palpable de efluvios orgánicos y una persistencia que te haría anhelar la amnesia olfativa. Las calles de cualquier asentamiento, desde la más humilde y olvidada aldea campesina hasta la más bulliciosa y densamente poblada metrópolis amurallada, no eran vías limpias, pavimentadas con asfalto o adoquines pulcros, ni provistas de aceras para peatones. Eran en esencia vertederos abiertos, cloacas a cielo descubierto y caminos de tierra y barro que servían de lecho para todo tipo de inmundicia. Los desechos humanos y animales, pues cerdos, gallinas, perros, cabras e incluso vacas deambulaban libremente por las vías públicas en muchos lugares, buscando restos de comida o simplemente espacio, se acumulaban sin cesar en los callejones, las esquinas y frente a las puertas de las viviendas. Estos se mezclaban indisolublemente con la basura doméstica, los restos de alimentos podridos que eran arrojados sin miramientos y el lodo perpetuo generado por la lluvia, el constante tráfico de personas, animales y carretas. No existían los complejos sistemas de alcantarillado subterráneo centralizados que hoy damos por sentados. Toda necesidad biológica se hacía en un orinal que luego se vaciaba por la ventana a la calle,
o en letrinas rudimentarias que desembocaban en fosas abiertas. Los líquidos de los talleres de oficios, curtidurías con sus pieles en descomposición y sus tinas de químicos ácidos, carnicerías con restos de sangre, grasa y vísceras, tintorerías con sus aguas residuales teñidas y olorosas, cervecerías con sus restos de levadura fermentada, se vertían directamente a la calle o a zanjas abiertas que serpenteaban por el paisaje urbano, añadiendo capas tras capas a esta sopa de inmundicia orgánica e inorgánica. El aire interior de las viviendas era igualmente opresivo, denso y sofocante, una mezcla asfixiante de humo de hogueras, a menudo sin chimeneas eficientes o conductos de humo adecuados, por lo que el humo se acumulaba en el interior antes de encontrar una salida a través del tejado o las rendijas. El aliento viciado de múltiples personas y animales que compartían un espacio reducido y sin ventilación. El olor a paja rancia de los jergones, la madera sin tratar o putrefacta, la humedad penetrante de las paredes de adobe o piedra, y la omnipresente esencia de cuerpos sin lavar, sudor, grasa corporal y excrementos. El hedor a ropa de lana sin lavar durante semanas o incluso meses, a cueros mal curtidos, a la fermentación de alimentos almacenados incorrectamente y la putrefacción generalizada de todo tipo de materia orgánica e inorgánica impregnaría cada rincón de tu existencia. Una constante opresión sensorial que te recordaría a cada instante lo radicalmente diferente, sucio y brutal que era este mundo. Tu nariz, acostumbrada a la limpieza aséptica y los aromas sintéticos del siglo XXI, experimentaría una agresión constante que te provocaría arcadas incontrolables, dolores de cabeza crónicos que no cederían, náuseas persistentes y un malestar generalizado que nunca desaparecería, convirtiéndose en el telón de fondo olfativo de tu corta y miserable vida medieval, una tortura silenciosa y perpetua. Y hablando de la limpieza y sus implicaciones, tu concepto de higiene personal se desintegraría en cuestión de horas o, a lo sumo, de un par de días. La idea de una ducha diaria, de un baño de espuma relajante, de cepillarse los dientes 2 veces al día o de usar desodorante es una fantasía de ciencia ficción en este periodo, un anacronismo tan ridículo como un smartphone en manos de un caballero. Para la gran mayoría de la población medieval, el baño era un evento extremadamente raro, un lujo ocasional reservado para festividades especiales y aún así con agua compartida y sin la profusión de jabones que conocemos, o para los muy ricos, quienes podían permitirse el lujo de calentar grandes cantidades de agua y tener tinas privadas. El agua limpia era un recurso valioso, cuya obtención requería un esfuerzo considerable, y era priorizada para beber, cocinar y lavar la ropa, no para la limpieza personal diaria. Sin jabones antibacterianos, geles de ducha perfumados, champús especializados o desodorantes antitranspirantes, el lavado corporal, cuando se realizaba, era superficial, ineficaz y a menudo inútil contra la acumulación de suciedad y olores. Tu cabello sin champú ni acondicionador se volvería rápidamente grasiento, enredado, apelmazado por la suciedad y casi con certeza, infestado de piojos y pulgas, una plaga universal y democrática que no respetaba clases sociales y que afectaba por igual a reyes y campesinos. Estos parásitos no solo causarían una picazón insoportable que te volvería loco, noches de insomnio interrumpidas por el rascado compulsivo, sino que eran peligrosos vectores de enfermedades mortales como el tifus. Dormir con la cabeza infestada de piojos te garantizaría no solo la picazón, sino el riesgo constante de enfermedad. Tu ropa, hecha de lanas toscas y ásperas o lino sin refinar, sería extremadamente difícil de limpiar a fondo y se usaría durante semanas o incluso meses sin un lavado adecuado, acumulando capas de suciedad, sudor, grasa corporal, manchas de comida y una colonia permanente de parásitos y malos olores. La fricción constante de estos tejidos rudos contra tu piel, habituada a la suavidad del algodón o la seda y a las lociones hidratantes, provocaría irritaciones, sarpullidos, úlceras, pústulas y forúnculos dolorosos, invitando a infecciones constantes debido a la falta de limpieza, la irritación crónica y la constante exposición a la suciedad ambiental y la materia fecal. La salud bucal era sencillamente desastrosa y sería una fuente constante de agonía. La mayoría de las personas sufría de caries severas, abscesos dentales, infecciones dolorosas llenas de pus y la pérdida prematura de dientes, sin acceso a ningún tipo de tratamiento odontológico que no fuera la extracción brutal, dolorosa y sin anestesia, realizada a menudo por un herrero o un barbero. Un simple dolor de muelas hoy se resuelve con una visita al dentista y un antibiótico. En la Edad Media, una infección dental podía extenderse a la mandíbula, al cuello o incluso al cerebro, y ser una sentencia de muerte lenta y agonizante, dejando tu rostro hinchado,
desfigurado y con un dolor insoportable que no te permitiría dormir, comer ni concentrar. Tu aliento, sin pasta de dientes ni cepillo, sería fétido, y el sabor constante de la putrefacción en tu boca sería un recordatorio constante de tu decadencia física. Pero la amenaza más inminente, omnipresente e ineludible sería tu propio cuerpo y el implacable reino de la enfermedad. Tu sistema inmunológico, resultado de siglos de vacunas, saneamiento moderno, antibióticos, una nutrición equilibrada y un ambiente relativamente estéril, sería catastróficamente inadecuado para este nuevo y brutal entorno. Enfermedades que hoy son poco más que un recuerdo en el mundo desarrollado, o que se curan con una simple píldora o un ciclo de antibióticos, eran verdugos en masa, llevándose poblaciones enteras. La disentería, causada por la ingesta de agua y alimentos contaminados con materia fecal, debido a la falta de saneamiento y la omnipresencia de moscas que se posaban en la comida, era endémica y se cobraba innumerables vidas, especialmente entre niños y ancianos, debilitando severamente a los supervivientes. El tifus, transmitido por las pulgas y los piojos que proliferaban en la ropa y los cuerpos sin lavar, arrasaba campamentos militares y ciudades, especialmente en condiciones de hacinamiento, hambruna y pobreza, provocando fiebres altas, erupciones y delirios. La viruela, el sarampión, las peperas, la tos ferina y la difteria eran enfermedades infantiles con tasas de mortalidad espantosas. Se estima que la mitad de los niños no llegaba a cumplir los 5 años de edad, y aquellos que sobrevivían a menudo quedaban ciegos, sordos, con cicatrices permanentes o con daños neurológicos. La tuberculosis, conocida como la Gran Blanca, consumía lentamente a sus víctimas, dejando a los supervivientes debilitados, con tos crónica y esputo sangriento, una enfermedad que se extendía fácilmente por el aire en las viviendas atestadas. La lepra, aunque en declive para la Baja Edad Media, seguía siendo una fuente de horror, estigma social y exclusión absoluta, forzando a los afectados a vivir en colonias aisladas. Y por supuesto, estaba la sombra omnipresente de la peste negra. A mediados del siglo XIV, esta plaga bubónica, transmitida principalmente por las pulgas de las ratas, que a su vez proliferaban en las ciudades medievales repletas de basura y falta de higiene, barrió Europa y Asia con una ferocidad y rapidez sin precedentes. En cuestión de pocos años, eliminó entre 1/3 y la mitad de la población total del continente europeo. Y en algunas regiones, la devastación fue aún mayor, llegando a eliminar hasta el 75%, dejando pueblos enteros desolados y campos abandonados. La gente moría en las calles, en sus camas, en los campos. Sus cuerpos se apilaban sin ser enterrados. Las familias se desintegraban por la muerte de sus miembros, y la sociedad colapsaba bajo el peso del terror, la superstición y la muerte masiva. Las curas medievales eran inútiles y a menudo contraproducentes. Sangrías, que debilitaban aún más al paciente, pomadas de hierbas dudosas, conjuros religiosos, peregrinaciones y la flagelación pública como acto de contrición. No existía el conocimiento de los gérmenes como causa de la enfermedad, ni de la antisepsia. Un simple corte o rasguño en la piel, sin la desinfección moderna o los antibióticos, se infectaría rápidamente, llevando a gangrena, muerte y descomposición de los tejidos, sepsis, una infección generalizada de la sangre que causa fallo orgánico masivo. Las cirugías, cuando se intentaban por barberos cirujanos, que también hacían extracciones dentales y sangrías, y eran más artesanos que médicos, eran una tortura inimaginable sin anestesia, a lo sumo un trago de alcohol o un golpe en la cabeza, con tasas de supervivencia ínfimas y un riesgo enorme de infección postoperatoria, que a menudo era la causa real de la muerte. La ignorancia sobre la transmisión de enfermedades significaba que se evitaba a los enfermos, pero las prácticas de higiene nulas aseguraban su propagación. Tu cuerpo moderno, tan frágil ante el arsenal de patógenos medievales y la ausencia total de defensa médica, colapsaría en cuestión de días. La muerte no era una excepción en este mundo, era una expectativa constante, una sombra que te seguiría a cada paso, desde la cuna hasta una vejez que muy pocos alcanzaban. La esperanza de vida promedio no superaba los 30-35 años, y cada año vivido era un triunfo contra probabilidades abrumadoras. La salud era un lujo efímero, y cada herida, cada tos, cada fiebre, cada diarrea o cada erupción en la piel, era una ruleta rusa con la muerte, una amenaza constante y palpable. Tu paladar moderno, habituado a la diversidad culinaria global desde sushi japonés hasta tacos mexicanos, pasando por la cocina italiana o india, a la refrigeración que permite conservar alimentos frescos durante semanas, a los métodos de cocción avanzados y a una amplia gama de especias y sabores de todo el mundo.
experimentaría un shock alimentario y una lucha constante contra el hambre. Para la gran mayoría de la población medieval, el campesinado, que constituía el 90% de la población, la dieta era monótona, repetitiva hasta el hastío, estrictamente regional y estacional. El pilar de la alimentación era el pan, hecho de cereales toscos como el centeno, la cebada o la avena. A menudo era duro, rancio e incluía impurezas como paja, cascarilla o incluso pequeñas piedras de moler, lo que causaba un severo desgaste dental y problemas digestivos crónicos. Las gachas, papillas espesas de avena o de otros cereales eran un alimento básico, proporcionando calorías baratas y fácilmente disponibles para un trabajo físico extenuante. La cerveza aguada, con un bajo contenido de alcohol que no buscaba embriagar, sino proporcionar hidratación segura, era a menudo más segura de beber que el agua contaminada de pozos o ríos y proporcionaba calorías adicionales, siendo consumida incluso por niños pequeños como parte de su dieta diaria. Las verduras de raíz como nabos, zanahorias, a menudo blancas o pálidas, a diferencia de las variedades naranjas modernas, chiribías y cebollas, junto con legumbres como guisantes, habas y lentejas, complementaban la dieta cuando estaban disponibles en temporada. Las frutas frescas eran un lujo estacional y a menudo debían consumirse rápidamente antes de que se echaran a perder o se conservaban secas para el invierno. La carne era un bien preciado y un verdadero lujo. Las clases bajas la comían esporádicamente, principalmente cerdo más fácil de criar, engordar y conservar que el ganado bovino, aves de corral, gallinas, patos o pescado, especialmente en zonas costeras o fluviales, y durante la Cuaresma, cuando la Iglesia prohibía el consumo de carne. Para el campesinado, la carne se reservaba para festividades religiosas, Navidad, Pascua, bodas, ferias o momentos muy especiales, y aún así solía ser en pequeñas porciones. La conservación de alimentos se realizaba mediante salazón, ahumado o secado, métodos que, si bien eran efectivos, limitaban la variedad y alteraban drásticamente el sabor, la textura y el valor nutricional de los productos. Las especias exóticas, pimienta negra, canela, clavo, nuez moscada, jengibre, eran increíblemente caras, un monopolio de los comerciantes orientales que las traían por rutas peligrosas y largas, y solo los muy ricos y nobles podían permitírselas en sus cocinas, dejando los platos de la mayoría insípidos y monótonos para un paladar moderno acostumbrado a la explosión de sabores globales. Pero el verdadero terror, el que definía gran parte de la existencia medieval y que forjaba la mentalidad de la época, era la hambruna. La producción de alimentos dependía enteramente de las caprichosas condiciones meteorológicas y de la ausencia de plagas agrícolas o devastaciones por guerras. Un año de sequía prolongada que secaba los cultivos, lluvias torrenciales que inundaban los campos y arruinaban las cosechas, una helada inesperada en primavera que mataba los brotes tiernos, granizo devastador, o una plaga de langostas que devoraba todo a su paso, significaba una cosecha perdida. Y una cosecha perdida significaba la muerte por inanición para miles, si no millones de personas. No existían los sistemas de transporte global que hoy llenan nuestros supermercados con productos de todo el mundo durante todo el año, ni las reservas de alimentos a gran escala o las redes de distribución que amortiguan las crisis. Las comunidades eran en gran medida autosuficientes y vivían al borde de la subsistencia. Cuando fallaba su cosecha local, las opciones eran limitadas: migrar con el riesgo de morir en el camino, mendigar o morir de hambre. Verías a la gente morir de hambre en las calles y caminos, sus cuerpos demacrados y esqueléticos, sus vientres hinchados por la falta de nutrientes, sus ojos hundidos y sin esperanza, y el hedor dulce de la muerte en el aire. La malnutrición crónica era la norma para la mayoría de la población, debilitando los cuerpos, atrofiando el crecimiento y haciéndolos aún más susceptibles a las enfermedades infecciosas. Tu cuerpo, acostumbrado a una ingesta calórica constante, a la comida procesada y a una variedad de nutrientes equilibrada, se debilitaría rápidamente, perdiendo masa muscular, energía y resistencia de forma alarmante, lo que te incapacitaría para realizar el extenuante trabajo físico que exigía la supervivencia diaria. El escorbuto por falta de vitamina C, el raquitismo por falta de vitamina D, la pelagra por falta de niacina y otras enfermedades carenciales serían tus compañeros inevitables, mermando tu salud hasta el punto de no retorno y eventualmente conduciéndote a la tumba. Tu fe en la justicia y la ley se desmoronaría ante la cruda e implacable realidad medieval, donde la equidad era un concepto abstracto y el poder la verdadera moneda. Olvídate de los derechos humanos universales, una invención de siglos posteriores, la presunción de inocencia, los abogados defensores competentes, excepto para los muy ricos y poderosos, o un sistema judicial imparcial basado en la evidencia, la jurisprudencia y el precedente legal.
La ley medieval era un mosaico caótico y a menudo contradictorio de costumbres locales que variaban de un señorío a otro, edictos reales que podían cambiar caprichosamente con cada nuevo rey, ley feudal dictada por el señor local de la tierra sobre sus vasallos y ley eclesiástica dictada por la Iglesia con su propia jurisdicción. La justicia era arbitraria, a menudo brutal y profundamente influenciada por el estatus social, el poder económico, las relaciones personales, quién conocías, quién te debía un favor y la voluntad inamovible del señor local o del monarca. Si eras un plebeyo, un siervo o un desposeído, tu vida y tus propiedades estaban en gran medida a merced de tu señor feudal, quien a menudo era el juez, jurado y verdugo supremo en su dominio, sin apelación posible. Las acusaciones podían basarse en el rumor malintencionado, la envidia personal, una disputa vecinal trivial, la venganza o simplemente la conveniencia política o económica de alguien más poderoso que tú. Los juicios a menudo tomaban la forma de ordalías, no de una investigación racional de los hechos. En estas pruebas de fuego o agua, la culpa o la inocencia se determinaban no por pruebas racionales, sino por la intervención divina a través de pruebas físicas extremas y dolorosas. El acusado debía caminar sobre ascuas ardientes, sostener un hierro candente al rojo vivo, sumergir una mano en agua hirviendo, o curación rápida y sin infección de las heridas, se consideraba una señal de inocencia divina, o ser atado y arrojado a un río o lago. Si flotabas eras culpable, si te hundías, se te consideraba inocente, pero a menudo te ahogabas en el proceso antes de que se pudiera probar tu inocencia. La tortura era una herramienta legalmente aceptada y de uso común para extraer confesiones, considerada una forma legítima de obtener la verdad de un sospechoso. Sus métodos eran inimaginablemente crueles, diseñados para infligir el máximo dolor sin causar la muerte inmediata. El potro para estirar las extremidades hasta dislocarlas, el aplastapulgares y otros instrumentos de compresión, el tormento del agua, una forma temprana de ahogamiento simulado, el potro de tortura y la rueda, que destrozaba los huesos. No había concepto de derechos de los prisioneros ni de dignidad humana en estos interrogatorios. El objetivo era la confesión, sin importar cómo se obtuviera. Los castigos eran públicos, brutalmente físicos, y diseñados no solo para castigar al infractor, sino también para disuadir a otros a través del terror y la humillación colectiva. Los delitos menores podían conllevar la mutilación, cortar una mano por robo, una oreja por calumnia, arrancar la lengua por blasfemia, la flagelación brutal en la plaza pública, la marca a fuego en la piel con un hierro candente, o la humillación pública en la picota o el cepo, donde los infractores eran expuestos al escarnio, los insultos y la agresión física de la multitud, lanzamiento de huevos podridos, piedras, estiércol. Para delitos graves como el asesinato, la violación, el incendio provocado, la insurrección contra la autoridad, la herejía o la traición al señor o al rey, la pena de muerte era casi universal, ejecutada de las formas más crueles y públicas posibles: la horca, la decapitación, el ahogamiento, el descuartizamiento, como en el caso de la traición en Inglaterra, o ser quemado en la hoguera, especialmente para herejes y brujas. Un comentario desafortunado sobre la Iglesia, una crítica al poder del rey o del señor, o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado sin una coartada sólida, podía significar tu ejecución sin un debido proceso. Tu mentalidad de todos somos iguales ante la ley, o tengo derecho a un juicio justo y a no ser torturado, te llevaría a una confrontación directa y letal con un sistema que no solo no comprendía esas nociones, sino que las consideraría subversivas y peligrosas para el orden establecido. La justicia era una herramienta de control social y poder, no de equidad. El clima y el entorno natural serían tus enemigos implacables, sin la protección ni la comodidad a las que estás acostumbrado en tu burbuja moderna. Acostumbrado al control de la temperatura en tu hogar y vehículo mediante sistemas de calefacción y aire acondicionado, a la ropa técnica que te protege de los elementos impermeables, cortavientos térmicas y a las comodidades urbanas con refugios y pavimentos, tu cuerpo no estaría preparado para la vida medieval. Las viviendas, incluso las de piedra de los nobles y las de las ciudades, carecían de un aislamiento adecuado. Las paredes eran finas y las rendijas dejaban pasar el frío, el viento, la lluvia y la humedad sin control. Las casas campesinas, construidas con barro, madera y paja, eran aún peores, con suelos de tierra y techos que a menudo goteaban. El frío invernal era penetrante, prolongado y mortal,
La gente moría de hipotermia o de enfermedades respiratorias exacerbadas por las bajas temperaturas y la humedad constante que calaba hasta los huesos. Las chimeneas, si existían, muchas casas campesinas solo tenían un agujero en el techo para el humo. Eran a menudo ineficientes y llenaban el aire interior de humo y hollín, causando problemas respiratorios crónicos, irritación ocular, tos persistente y una capa constante de suciedad en todo. En verano, el calor era sofocante y pegajoso, y sin sistemas de refrigeración, la proliferación de moscas, mosquitos y otros insectos portadores de enfermedades sería insoportable, sumado a los olores ya mencionados. La vida era predominantemente agrícola y al aire libre, lo que significaba una exposición constante y sin paliativos a los elementos naturales durante todo el día. No existían las prendas impermeables modernas, el calzado resistente al agua y al barro, más allá de toscas botas de cuero que se empapaban fácilmente y tardaban días en secarse, o las cremas solares para protegerte de las quemaduras. Tus pies, acostumbrados a la comodidad de los zapatos modernos con amortiguación y a suelos limpios y pavimentados, se verían cubiertos de barro, llagas dolorosas, ampollas y probablemente infecciones fúngicas crónicas por la humedad constante y la falta de higiene. Una quemadura solar grave podía incapacitarte para el trabajo durante días o semanas, lo que significaría no poder comer. Una exposición prolongada al frío o la humedad podía degenerar rápidamente en bronquitis, neumonía, reumatismo severo o artritis, sin acceso a medicamentos eficaces o analgésicos que aliviaran el dolor. La dependencia de la luz natural significaba que tu ritmo de vida estaría dictado por el amanecer y el anochecer. Las noches serían largas, oscuras y peligrosas, iluminadas solo por velas caras, lámparas de aceite humeantes o la luz tenue de la chimenea, y sin el resguardo de la luz eléctrica o la seguridad de las calles iluminadas. La vida era un ciclo ininterrumpido de trabajo agotador bajo el sol abrasador o el frío cortante, sin el alivio de la tecnología o la planificación urbana moderna. La violencia endémica era un telón de fondo constante y una amenaza real en cada aspecto de la vida medieval, no una excepción aislada. No existía una fuerza policial organizada, profesional y centralizada, que patrullara las calles y garantizara la seguridad de los ciudadanos como en la actualidad. Los ejércitos eran leales a señores individuales o a capitanes mercenarios que ofrecían sus servicios al mejor postor, no a un Estado central que velara por la paz y el orden público de forma generalizada. Las guerras feudales entre nobles, señores de la guerra o incluso reinos por tierras, herencias, fronteras, títulos o simple poder eran endémicas, frecuentes y brutalmente violentas. No se distinguía entre combatientes y civiles. Los ejércitos que marchaban por las tierras de los campesinos no dudaban en saquear cultivos, robar ganado, incendiar viviendas y aldeas, y violar mujeres sin miramientos, dejando a su paso un rastro de destrucción, desesperación y muerte. Si tu aldea se encontraba en el camino de dos señores en conflicto, eras carne de cañón, y tu única opción era huir si podías y tenías a dónde ir, o sufrir las horribles consecuencias de la invasión y el pillaje. Los caminos y senderos rurales no eran seguros. Estaban infestados de bandidos y forajidos que no dudaban en asaltar, robar, mutilar o asesinar por unas pocas monedas, una pieza de pan o un caballo. No podrías moverte libremente entre asentamientos sin arriesgar tu vida en cada kilómetro. Los mercaderes viajaban en grandes caravanas armadas y los pocos viajeros solitarios se encomendaban a la fe y a la suerte. Tu inocencia moderna ante la violencia física directa, tu falta de familiaridad con las armas y tu completa falta de habilidades de combate o autodefensa te convertirían en una presa fácil. Un campesino medieval, aunque no fuera un guerrero profesional, sabría cómo manejar una horca, un cuchillo de trabajo, una guadaña o un simple palo para defenderse a sí mismo y a su familia de un ataque. Tú no tendrías esas habilidades innatas ni la mentalidad necesaria para reaccionar ante una agresión inminente, ni la fortaleza física para luchar. Las mujeres, en particular, estaban en una posición de extrema vulnerabilidad frente a la violencia física y sexual, con pocas vías legales o sociales para buscar protección o justicia, y a menudo eran consideradas propiedad de los hombres en un sistema patriarcal. Incluso el mundo natural era más peligroso. Lobos, osos, jabalíes salvajes y otras bestias feroces aún deambulaban por los bosques cercanos a los asentamientos, representando una amenaza real para el ganado y las personas, y la rabia era común entre los animales domésticos y salvajes, lo que hacía que una mordedura de un perro callejero fuera una sentencia de muerte segura. La muerte violenta no era una excepción, era una posibilidad cotidiana, un riesgo calculado en cada viaje, cada encuentro, cada noche. La seguridad personal era una quimera, no un derecho ni una expectativa. Tu mentalidad y tu cosmovisión, profundamente arraigadas en la ciencia, la razón,
el individualismo y el secularismo chocarían violentamente con las creencias y la estructura social medievales. Era una época dominada por la fe religiosa, donde la Iglesia Católica era la institución más poderosa, influyente y omnipresente, con un poder que a menudo rivalizaba o superaba al de los propios monarcas y señores feudales. La fe no era una opción personal o un conjunto de creencias privadas, era el pilar inamovible de la existencia, y todo se interpretaba a través de una lente divina o demoníaca. Se creía firmemente en el cielo y el infierno como realidades tangibles y destinos ineludibles, en los demonios y los ángeles que interactuaban directamente con el mundo humano, en los milagros, las maldiciones, los juicios divinos y las intervenciones sobrenaturales. La superstición era rampante y se mezclaba indisolublemente con la religión oficial. Amuletos bendecidos, reliquias de santos, a menudo de dudosa procedencia, talismanes, rituales religiosos y conjuros populares se usaban constantemente para protegerse del mal, invocar la buena suerte, curar enfermedades o asegurar una buena cosecha, a veces con la aprobación de los clérigos, otras veces a su pesar. El conocimiento científico, tal como lo entendemos hoy, basado en la observación empírica, la experimentación, la formulación de hipótesis y la refutación, era incipiente y a menudo estaba subordinado a la teología y la filosofía escolástica. No era la principal forma de comprender el mundo. Las explicaciones para los fenómenos naturales, una tormenta, una enfermedad, una mala cosecha, rara vez se buscaban en causas físicas, sino en la voluntad divina, los pecados humanos o la influencia demoníaca. Si intentaras explicar conceptos modernos como la teoría de la evolución de las especies, la idea de que los seres vivos cambian con el tiempo y descienden de un ancestro común, el sistema solar heliocéntrico, que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, como se creía firmemente en el geocentrismo medieval, la electricidad, una fuerza invisible que ilumina tus hogares y alimenta tus dispositivos, los gérmenes como causa microscópica de enfermedades, la psicología moderna, que explica el comportamiento humano y las afecciones mentales, la física cuántica, la composición de la materia a nivel atómico o la relatividad del tiempo y el espacio, serías, en el mejor de los casos, considerado un lunático inofensivo que no entiende las verdades establecidas por Dios y la Iglesia. La gente simplemente no tendría un marco conceptual para procesar tal información. En el peor de los casos, y esto era una posibilidad muy real y probable, podría ser acusado de herejía por desafiar los dogmas de la Iglesia, brujería, especialmente si eras mujer y tenías algún conocimiento de hierbas curativas o te salías de la norma social, o posesión demoníaca, si mostrabas un comportamiento inusual o explicaciones extrañas. Esto te llevaría directamente a ser investigado por la temida Inquisición, una institución eclesiástica poderosa dedicada a erradicar la disidencia religiosa. Una vez en sus manos, serías sometido a interrogatorios bajo tortura para confesar tus errores y arrepentirte. La confesión, aunque obtenida bajo coacción brutal, se consideraba una prueba de culpa. Finalmente podría ser entregado al brazo secular, las autoridades civiles, para ser ejecutado en la hoguera como un peligro para el alma de la comunidad y para el orden divino establecido. Tu pensamiento crítico, tu escepticismo ante lo sobrenatural, tu visión científica del mundo y tu individualismo moderno no solo serían incomprendidos, sino activamente peligrosos para tu propia vida. La idea de la libertad individual, la igualdad ante la ley, la democracia, la separación de poderes, los derechos civiles o la justicia social serían conceptos completamente ajenos y subversivos en una sociedad estrictamente jerárquica basada en el feudalismo, donde cada persona nacía en un estamento social predeterminado con deberes y obligaciones fijas, y donde el destino personal estaba en manos de Dios, del señor feudal o de la fortuna, no de la voluntad individual. No habría espacio para la autoexpresión o la disidencia ideológica. La conformidad era la clave de la supervivencia. La falta de comunicación y acceso a la información sería otro golpe demoledor para tu psique moderna, acostumbrada a la inmediatez y la abundancia de datos. No había internet, ni teléfonos, ni periódicos impresos diarios, ni radios, ni televisión, ni libros producidos en masa a bajo coste. La información viajaba a la velocidad de un caballo o de un mensajero a pie, lo que significaba que las noticias eran lentas, a menudo distorsionadas por el rumor, los malentendidos, las interpretaciones personales y las enormes distancias geográficas. Una noticia importante de la capital podría tardar semanas o incluso meses en llegar a las zonas rurales. La vasta mayoría de la población, aproximadamente el 90-95%,
por lo que la lectura y la escritura eran habilidades limitadas a los clérigos, monjes, algunos nobles, contados escribas o unos pocos comerciantes ricos. Tu dependencia de la información instantánea y global te dejaría en un estado de ignorancia, aislamiento y vulnerabilidad abrumadores. No sabrías dónde estás exactamente en un mapa, los mapas eran rudimentarios y a menudo inexactos. ¿Quién es tu gobernante real más allá de tu señor local? ¿Qué peligros acechan en la siguiente aldea o ciudad? ¿O qué eventos importantes están ocurriendo en el mundo exterior, más allá de tu pequeño feudo? La vida sería increíblemente insular y llena de incertidumbre. Sin los mapas precisos, la navegación GPS, los pronósticos meteorológicos fiables, las alertas de emergencia instantáneas o las fuentes de información verificadas a las que estás acostumbrado. Las bibliotecas, si tenías acceso a ellas, lo cual sería improbable si no eras un monje o un erudito noble, contenían un número limitado de manuscritos caros y raros, copiados a mano por monjes en el scriptorium, no la vasta inmensidad de conocimiento al alcance de tus dedos que disfrutas hoy en día con un clic. Tu capacidad de razonamiento lógico, toma de decisiones y planificación, se vería gravemente comprometida por la ausencia de datos fiables y actualizados, dejando tus decisiones a merced del rumor y la superstición. La ignorancia no sería una bendición, sino una constante amenaza a tu supervivencia. Tus habilidades profesionales modernas, que hoy te otorgan estatus, salario y sustento, serían prácticamente inútiles y te dejarían indefenso en la Edad Media. Si eres un programador informático, un médico especializado, un ingeniero de software, un especialista en marketing digital, un abogado corporativo, un conductor de camiones, un analista financiero, un diseñador gráfico, un influencer de redes sociales o un barista, ninguna de esas profesiones tendría relevancia ni valor en este nuevo mundo. Lo que importaba era el conocimiento práctico, las habilidades manuales esenciales para la supervivencia y la producción de bienes básicos. Tendrías que saber arar la tierra con un arado rudimentario tirado por bueyes o caballos, sembrar semillas a mano, cosechar cereales con una hoz o guadaña bajo el sol abrasador, cuidar animales, cerdos, ovejas, vacas, caballos, en condiciones difíciles, construir con piedra o madera sin herramientas eléctricas, herrar caballos, tejer telas, hilar lana con un huso, cazar con trampas rudimentarias o arcos, pescar con redes hechas a mano, o al menos manejar un arma básica, como un cuchillo, una horca o un palo, para la autodefensa. Las habilidades manuales y agrícolas, que hoy son especializadas, automatizadas o consideradas aficiones, eran absolutamente esenciales para la supervivencia diaria y la producción de alimentos y bienes básicos. Serías un inepto en un mundo que exigía fuerza física bruta, resistencia ilimitada a la fatiga y el dolor, ingenio práctico, habilidades de supervivencia en la naturaleza y conocimientos rudimentarios de agricultura, artesanía y construcción. El trabajo físico era extenuante y constante, desde el amanecer hasta el anochecer, 7 días a la semana durante las temporadas de siembra y cosecha, con pocas pausas y sin el concepto de jornada laboral de 8 horas. No había vacaciones pagadas, ni fines de semana para descansar, ni jubilación para disfrutar. Trabajarías incansablemente hasta que tu cuerpo cediera por el esfuerzo, o hasta que la enfermedad o la hambruna te reclamaran. Tu valor social estaría intrínsecamente ligado a tu capacidad de producir con tus manos y tu espalda, no con tu intelecto o tus habilidades modernas. Serías un paria improductivo. La falta de comodidades y privacidad modernas sería una tortura constante para tu cuerpo y tu mente, acostumbrados al confort y el espacio personal. No solo tu jergón de paja sería incómodo, ruidoso por los insectos y animales, y probablemente infestado de pulgas, chinches y otras alimañas que se alimentarían de ti mientras dormías, sino que la mayoría de las viviendas medievales eran pequeñas, oscuras, húmedas, mal ventiladas y carecían por completo de privacidad. Las familias a menudo dormían en la misma habitación, en un solo espacio común, a veces incluso compartiendo el espacio con sus animales más pequeños, gallinas, cerdos jóvenes, para aprovechar el calor corporal en invierno. No había baños interiores. Las necesidades fisiológicas se hacían en un orinal que se vaciaba por la ventana a la calle, o en el campo abierto, o en letrinas comunes al aire libre, a menudo insalubres y sin ninguna intimidad. Las ventanas, si existían muchas viviendas modestas, solo tenían aberturas sin cerrar. Eran simples agujeros sin vidrio, cubiertas con toscas contraventanas de madera o pieles de animales, lo que significaba poca luz natural y escasa protección contra el frío, el calor, la lluvia, el viento o los insectos. La iluminación nocturna provenía de velas caras de sebo, que olían mal, lámparas de aceite humeantes, con poca luz y mucho hollín, o de la luz tenue de la chimenea,
haciendo que la mayoría de las actividades cesaran con la puesta del sol, sumergiendo las noches en una oscuridad casi total y a menudo llena de peligros desconocidos y ruidos inquietantes. La vida era ruidosa, atestada de gente y animales, y carente de espacios personales para la reflexión, el estudio, la intimidad o el simple descanso individual. El concepto de tiempo libre para ocio personal, hobbies, entretenimiento o desarrollo personal, era casi inexistente para la mayoría de la población, cuya vida se centraba en el trabajo incesante y la mera supervivencia. Los pocos momentos de ocio se dedicaban a festividades religiosas, con sus banquetes y procesiones, bailes populares o la narración oral de historias y leyendas, junto a la hoguera comunal. Tu cuerpo, acostumbrado a los colchones viscoelásticos y a los baños calientes con agua corriente, se vería constantemente fatigado, dolorido y expuesto. Tu mente, habituada a la soledad y la introspección, se sentiría abrumada por la constante proximidad humana y animal. Finalmente, y quizás lo más devastador de todo, tu psique moderna no soportaría la presión de este entorno implacable y brutal. Acostumbrado a un mundo donde se espera seguridad básica, progreso continuo, un grado significativo de control personal sobre tu destino y acceso a ayuda profesional para la salud mental, terapeutas, psicólogos, medicamentos, la incertidumbre constante, la brutalidad cotidiana, la injusticia flagrante, la omnipresencia de la muerte, que podía llegar en cualquier momento y por cualquier causa, a menudo de forma dolorosa y sin aviso, y la flagrante falta de control sobre tu propia vida, te llevarían rápidamente a la desesperación, la ansiedad crónica, la depresión severa, los ataques de pánico, el trauma psicológico profundo, o incluso la locura. La vida medieval era una lucha diaria y agotadora por la supervivencia, un recordatorio constante de la insignificancia individual frente a las fuerzas imparables de la naturaleza, la enfermedad, el hambre, la violencia y el poder arbitrario de los señores o la iglesia. Tu mentalidad de empoderamiento personal, autodeterminación y realización individual no encontraría asidero en un sistema feudal y fatalista, donde el destino de uno estaba predeterminado por el nacimiento, la clase social y la inescrutable voluntad divina. La falta de acceso a la salud mental, el estigma social asociado a cualquier desviación de la normalidad, que a menudo se interpretaba como posesión demoníaca o brujería, y la ausencia de una red de apoyo comparable a la actual, con amigos comprensivos, familiares que viven cerca o profesionales de la salud, te dejarían completamente solo frente a tus tormentos internos y externos. La vida era una lección constante de humildad, dependencia, sufrimiento y la cruda realidad de la existencia, algo increíblemente difícil de aceptar para una mente acostumbrada a la autonomía y el control sobre su entorno y su futuro. La desesperanza sería un peso constante que oprimiría tu alma. La educación y el conocimiento en la Edad Media eran radicalmente diferentes y limitados en comparación con el acceso universal a la información de hoy. Para la inmensa mayoría de la población, la educación formal era inexistente. Los niños campesinos aprendían a trabajar la tierra, a cuidar el ganado y a realizar las tareas domésticas desde una edad muy temprana, observando y ayudando a sus padres. Su currículum estaba dictado por los ciclos agrícolas y las necesidades de la supervivencia. No había escuelas públicas, y la alfabetización era una habilidad rara y preciosa, casi exclusivamente reservada a los clérigos, especialmente a los monjes que copiaban manuscritos en los scriptoria, y a algunos miembros de la alta nobleza o de la incipiente burguesía mercantil. Los libros eran objetos de lujo, caros y difíciles de producir, copiados a mano en pergamino o vitela. La imprenta no se inventaría hasta el siglo XV, mucho después de la mayor parte de la Edad Media. Esto significaba que el conocimiento no se difundía ampliamente. Las universidades que comenzaron a surgir en la Alta Edad Media, como Bolonia, París, Oxford, eran instituciones elitistas y religiosas, centradas en la teología, el derecho canónico y la medicina, basada en textos antiguos y a menudo erróneos. No había una educación científica o técnica en el sentido moderno. Si fueras un niño medieval, no irías a la escuela, trabajarías en el campo o en el hogar desde el amanecer hasta el anochecer. Tus conocimientos serían puramente prácticos y orales, transmitidos de generación en generación, y tu visión del mundo se basaría en la tradición, la fe y la experiencia local. Tu mente moderna, habituada al pensamiento crítico, la investigación y la acumulación de conocimiento, se sentiría intelectualmente atrofiada y frustrada por la falta de estímulos y recursos. El tiempo y el trabajo tenían un significado completamente diferente. Olvídate de los relojes digitales, las agendas o la planificación de horarios. El tiempo se medía por los ciclos naturales, amanecer,
mediodía, anochecer, las campanas de la iglesia que marcaban las horas canónicas para la oración y el cambio de las estaciones. El concepto de horas extra o jornada laboral de 8 horas era inexistente. El trabajo era la vida misma. Desde el alba hasta el ocaso, el campesino, que era la inmensa mayoría de la población, trabajaba incansablemente en el campo, arando, sembrando, cosechando, cuidando el ganado, reparando herramientas. La vida era un ciclo ininterrumpido de esfuerzo físico brutal. No había vacaciones pagadas, ni fines de semana para descansar, ni jubilación para disfrutar de tus años dorados. Trabajabas hasta que tu cuerpo cedía por el esfuerzo, la enfermedad o la vejez, o hasta que la hambruna te reclamaba. El concepto de tiempo libre para ocio personal, hobbies, entretenimiento o desarrollo personal era casi inexistente para la mayoría de la población. Los pocos momentos de ocio se dedicaban a festividades religiosas, bailes populares o la narración oral de historias y leyendas junto a la hoguera comunal. Tu mente, acostumbrada a la eficiencia y la productividad, se sentiría abrumada por la lentitud y la ineficiencia de los métodos de trabajo medievales. La vestimenta y la moda también serían un choque. Tu ropa moderna, hecha de telas ligeras, transpirables, suaves al tacto y fáciles de lavar, sería un lujo inimaginable. La ropa medieval para la mayoría de la gente estaba hecha de lana tosca y sin tratar o de lino basto, sin los procesos de suavizado o blanqueado que conocemos. Era pesada, rascaba, se manchaba fácilmente y era muy difícil de limpiar. Además, la gente poseía muy poca ropa, quizás 2 conjuntos en el mejor de los casos. La ropa se usaba día y noche, invierno y verano, hasta que se caía a pedazos. No había armarios llenos de opciones. La idea de moda era casi inexistente para el pueblo llano. La vestimenta indicaba tu estatus social y tu oficio. Un campesino vestía como un campesino, un artesano como un artesano, y un noble como un noble. Los tintes eran caros y la mayoría de la ropa era de colores naturales, marrón, gris, beige. La higiene de la ropa era tan mala como la corporal, acumulando suciedad, grasa, piojos y malos olores. Te sentirías incómodo, sucio y constantemente con picazón, sin poder cambiarte de ropa o lavarla adecuadamente. Tu concepto de autoexpresión a través de la moda sería completamente incomprensible. La tecnología y las herramientas de la Edad Media te harían sentir como si hubieras retrocedido milenios, y tu dependencia de la eficiencia moderna te dejaría completamente inútil. Acostumbrado a los electrodomésticos que realizan tareas con solo tocar un botón, a los vehículos que te transportan a gran velocidad, a las herramientas eléctricas que cortan, perforan y construyen con precisión milimétrica, el mundo medieval operaría a un ritmo glacial, definido por la fuerza bruta y el ingenio artesanal. La agricultura, la base de toda la sociedad, dependía de arados de madera tirados por bueyes o caballos, de azadas y hoces manuales, y de la siembra y cosecha a mano, grano por grano. No había tractores, sembradoras automáticas o cosechadoras. Cada campo era un esfuerzo titánico de sudor y músculo. La construcción de edificios, desde una humilde cabaña hasta una catedral imponente o un castillo, implicaba mano de obra exhaustiva. Piedra por piedra, viga por viga, todo se levantaba con la fuerza humana y animal, poleas rudimentarias y herramientas básicas como martillos, cinceles, sierras de mano y cuñas. Tu concepto de bricolaje con taladro eléctrico y nivel láser sería irrisorio. La iluminación dependía del sol, de velas de sebo que eran caras, olían mal y producían poca luz, o de lámparas de aceite, humo y hollín. No había electricidad, ni baterías, ni bombillas. La noche era una era de oscuridad casi total, interrumpida solo por el fuego o las estrellas, lo que limitaba drásticamente la actividad humana. El transporte era lento y peligroso. Los viajes se realizaban a pie, a caballo o en carretas tiradas por animales, por caminos sin pavimentar, llenos de baches, barro o polvo. Un viaje que hoy te toma unas horas en coche, en la Edad Media podía llevar días o semanas, con la constante amenaza de bandidos, animales salvajes o condiciones meteorológicas adversas. Las comunicaciones a distancia eran limitadas a mensajeros a caballo. No existía el motor de combustión interna, la rueda dentada compleja en maquinaria a gran escala era rara, y la mayoría de los inventos que impulsaron la revolución industrial estaban siglos en el futuro. Te sentirías frustrado por la ineficiencia, agotado por el esfuerzo físico requerido para cada tarea simple y desesperado por la falta de soluciones tecnológicas a problemas cotidianos que hoy resuelves sin pensar. Tu vida sería un constante ejercicio de fuerza bruta y paciencia infinita. La organización social y la ausencia de movilidad anularían cualquier concepto moderno de meritocracia o ascenso social. La sociedad medieval era una pirámide rígidamente jerárquica y estamental.
donde tu posición al nacer dictaba casi por completo tu destino. Existía la nobleza, los que luchaban y gobernaban, el clero, los que oraban y enseñaban, y el tercer estado, los que trabajaban, es decir, casi todos los demás. Si nacías campesino o siervo, era casi seguro que morirías como tal, atado a la tierra de tu señor feudal, trabajando para él y sin derechos sobre ella. No podías simplemente cambiar de carrera o mudarte a otra ciudad para buscar mejores oportunidades. Tu vida estaba predestinada. La movilidad social era extremadamente rara y difícil. Un campesino talentoso no podía simplemente abrir un negocio y prosperar, a menos que se mudara a una ciudad y se uniera a un gremio, lo cual era un proceso largo, caro y limitado. La educación, como se mencionó, era un privilegio, no un derecho, y el analfabetismo era la norma. Tu valor como individuo estaba definido por tu linaje, tu estamento y tu servicio a tu señor, no por tus logros personales o tu inteligencia. La idea de elegir tu propio camino o seguir tus sueños sería una fantasía ridícula en un mundo donde la supervivencia de tu familia dependía de tu obediencia a las tradiciones y al orden establecido. Sentirías la opresión de un sistema que no te veía como un individuo con potencial ilimitado, sino como una pieza más en un engranaje inmutable. La desesperanza y la resignación ante un destino predeterminado serían tus compañeras constantes. Las relaciones sociales y la comunidad medievales, aunque fuertes en cohesión local, serían sofocantes y limitantes para tu concepto moderno de individualismo y redes sociales. Tu vida no se centraría en amistades elegidas o en el amplio círculo de conocidos que construyes online, se centraría en tu familia inmediata, que a menudo incluía varias generaciones viviendo bajo el mismo techo, y en tu comunidad local, aldea o parroquia. Las redes sociales modernas te permiten conectar con personas de todo el mundo, con intereses afines, independientemente de la geografía. En la Edad Media tus interacciones se limitarían a las pocas docenas o cientos de personas que vivían en tu área. La vida comunal era intensa. Las viviendas eran pequeñas y compartidas. La gente trabajaba codo a codo en los campos, compartía los pocos recursos y celebraba las festividades religiosas juntos. Si bien esto creaba fuertes lazos de apoyo mutuo en tiempos de necesidad, hambruna, enfermedad, también significaba una total falta de privacidad y un constante escrutinio social. Todos conocerían tus asuntos, tus errores y tus debilidades. La desviación de las normas sociales o religiosas no sería tolerada, serías objeto de murmuraciones, ostracismo o incluso castigo. El concepto de espacio personal sería inexistente. Tu privacidad, tan valorada en el mundo moderno, sería una quimera. Además, el matrimonio no sería una elección basada en el amor romántico, sino una alianza económica y social, a menudo arreglada por tus padres desde tu infancia, con poca o ninguna voz en la elección de tu cónyuge. Esta falta de autonomía en tus relaciones personales y la constante presión del juicio comunitario serían un peso emocional inmenso. La salud mental en la Edad Media era un campo totalmente inexplorado y a menudo mal interpretado. No existían psiquiatras, psicólogos o terapeutas. Las afecciones mentales, desde la depresión severa hasta la esquizofrenia o el trastorno bipolar, no se entendían como enfermedades médicas. En su lugar se atribuían a posesión demoníaca, pecado personal, brujería, la influencia de la luna, de ahí la palabra lunático, o un desequilibrio de los humores corporales, una teoría médica antigua. Los tratamientos eran a menudo brutales y contraproducentes: exorcismos, encierros en asilos que eran más prisiones que hospitales, flagelaciones para expulsar al demonio, o tratamientos médicos basados en sangrías, purgas y remedios a base de hierbas sin eficacia. Si sufrieras de ansiedad, depresión o cualquier otra condición mental a la que estás acostumbrado a buscar ayuda profesional, en la Edad Media serías visto como una carga para tu familia, un marginado o incluso una amenaza para la comunidad. Te enfrentarías al miedo, la incomprensión y potencialmente la violencia. No habría un sistema de apoyo para tu bienestar psicológico, ni medicamentos que te ayudaran a sobrellevar el día a día. La constante incertidumbre, la violencia, la enfermedad y la amenaza de la hambruna exacerbarían cualquier predisposición a problemas mentales, llevándote a una espiral descendente sin esperanza de recuperación. La locura sería un destino aterrador, sin consuelo ni tratamiento humano. La alimentación y el agua potable son aspectos de la vida moderna que damos por sentado, pero en la Edad Media eran fuentes constantes de preocupación y enfermedad. Más allá de la monotonía de la dieta que ya mencionamos, la seguridad alimentaria era casi nula. No había regulaciones sanitarias, inspecciones de carne o normas de higiene en la manipulación de alimentos. La carne a menudo se salaba o se ahumaba,
pero podía estar en mal estado y las enfermedades transmitidas por los alimentos eran comunes. No había refrigeración, los alimentos se estropeaban rápidamente, especialmente en climas cálidos. La leche sin pasteurizar y el queso artesanal podían transmitir enfermedades. Las moscas se posaban en todo, extendiendo bacterias. El agua era quizás la mayor amenaza. No había plantas de tratamiento de agua o sistemas de filtración. La gente bebía de pozos, ríos o arroyos que a menudo estaban contaminados con desechos humanos y animales, ya que las letrinas y la basura se vertían directamente en las fuentes de agua. Esta es una de las razones por las que la cerveza fermentada y hervida, tan popular incluso para niños, el proceso de elaboración mataba algunos patógenos. Tu cuerpo, acostumbrado a beber agua limpia y segura directamente del grifo, sería susceptible a una miríada de parásitos intestinales, bacterias y virus que causarían diarreas constantes, disentería, cólera y tifus. La deshidratación y la malnutrición por no poder absorber nutrientes debido a las enfermedades intestinales serían una espiral mortal. Cada sorbo de agua o bocado de comida sería una ruleta rusa con tu salud y tu vida. El dolor y la muerte eran experiencias cotidianas y brutales. En la Edad Media el umbral del dolor de las personas era, por necesidad, mucho más alto. No existían analgésicos más allá de algunas hierbas con propiedades leves o el alcohol, que se usaba más como narcótico que como analgésico real. Una herida profunda, una fractura de hueso, una infección dental o el dolor crónico de la artritis no tendrían alivio significativo. Cada lesión, cada enfermedad, sería una fuente de sufrimiento agonizante e ininterrumpido. Los partos eran increíblemente peligrosos para la madre y el bebé, con altas tasas de mortalidad infantil y materna, debido a la falta de conocimientos médicos y la higiene nula. La muerte no era un evento oculto en hospitales o funerarias, era pública y omnipresente. Verías a tus vecinos, amigos y familiares morir en casa, a menudo de forma lenta y dolorosa. Los cuerpos eran tratados de forma rudimentaria, enterrados en fosas comunes o en cementerios parroquiales sin el formalismo o el respeto que conocemos hoy. La familiaridad con la muerte, la crueldad y el sufrimiento físico sería abrumadora para tu sensibilidad moderna. La idea de una muerte digna o de cuidados paliativos no existía. La vida era brutal, y la muerte a menudo aún más. No tendrías herramientas emocionales o médicas para procesar o mitigar este constante encuentro con el sufrimiento. La moneda y la economía de la Edad Media eran un laberinto confuso y volátil para cualquiera acostumbrado a la estabilidad bancaria y las transacciones digitales. Olvídate de las tarjetas de crédito, las transferencias electrónicas o incluso de una moneda nacional única y estandarizada con un valor fijo y predecible. En la Edad Media la economía era predominantemente agraria y local, basada en el truque y en una plétora de monedas de diferentes metales, oro, plata, bronce, acuñadas por diversos señores, reyes, ciudades o incluso la iglesia. Cada moneda tenía un valor fluctuante, y la falsificación era un problema endémico. El sistema feudal no se basaba en el dinero en efectivo, sino en el servicio y la tierra. Los siervos pagaban a su señor con trabajo, parte de sus cosechas o bienes producidos. Si tenías la suerte de vivir en una ciudad y dedicarte al comercio, la economía era más monetizada, pero aún así compleja. Los gremios controlaban estrictamente los oficios, la producción y los precios, limitando la competencia y la innovación. Si querías vender algo, debías pertenecer al gremio adecuado y seguir sus reglas. Los préstamos de dinero con intereses, la usura, eran mal vistos por la iglesia y a menudo estaban en manos de minorías religiosas. La banca moderna era inexistente. No podías guardar tu dinero en una cuenta bancaria segura que ganara intereses. Si tenías ahorros, los guardabas en casa, con el riesgo constante de robo o incendio. El comercio a larga distancia era peligroso y costoso, lo que encarecía enormemente los bienes importados como las especias. La volatilidad económica, las malas cosechas y las guerras podían hacer que el valor de tus bienes o de la poca moneda que tuvieras se desplomara de la noche a la mañana. Tu comprensión de la economía moderna, la inflación, las inversiones o el crédito al consumo te sería completamente inútil y te dejaría vulnerable en un mundo de escasez y arbitrariedad financiera. El derecho de paso y los límites de propiedad eran conceptos confusos y peligrosos, muy diferentes de las claras líneas catastrales y las leyes de propiedad que hoy protegen tus bienes. En la Edad Media, especialmente en las zonas rurales, las tierras no siempre tenían límites claros y permanentes. Las parcelas de los campesinos a menudo estaban dispersas y se cultivaban en un sistema de campos abiertos comunales, donde todos tenían derechos sobre ciertas porciones de tierra y donde la rotación de cultivos era decidida por la comunidad.
Los derechos de pastoreo, de tala de árboles o de recolección en los bosques y tierras comunales eran fuentes constantes de disputas. Los señores feudales poseían vastas extensiones de tierra, pero sus límites a menudo eran definidos por ríos, caminos o puntos de referencia naturales, y podían ser objeto de disputas violentas entre señores vecinos. Las invasiones de tierras, el robo de ganado o la caza furtiva en los dominios del señor eran delitos graves que podían llevar a enfrentamientos sangrientos o castigos brutales. No había una autoridad centralizada que arbitrara las disputas de propiedad de manera justa y eficiente. A menudo la disputa se resolvía por la fuerza de las armas o por la influencia del señor más poderoso. Tu concepto de mi propiedad o esto es mío te traería problemas en un mundo donde la propiedad era a menudo comunal, feudal o defendida por la fuerza, no por un título de propiedad en un registro público. Te arriesgarías a pisar tierras ajenas o a violar derechos consuetudinarios sin siquiera saberlo. La seguridad contra incendios era prácticamente inexistente, y el fuego era una amenaza constante y devastadora. Las ciudades medievales, con sus casas de madera y techos de paja densamente apiñadas, eran trampas inflamables. Las velas, las hogueras en el interior de las viviendas y las chimeneas rudimentarias, a menudo con hollín acumulado, eran fuentes constantes de ignición. Una chispa descontrolada podía incendiar una casa en minutos, y dado lo apretado de las construcciones, el fuego se propagaba rápidamente de casa en casa, engullendo barrios enteros o ciudades en cuestión de horas. No había bomberos, camiones cisterna, ni sistemas de alarma contra incendios. La gente se defendía con cubos de agua, arena o intentando derribar casas para crear cortafuegos, a menudo sin éxito. Un incendio medieval no solo destruía propiedades, sino que podía causar la muerte por asfixia, quemaduras o por el colapso de edificios. Muchas de las grandes ciudades europeas sufrieron incendios devastadores que las arrasaron por completo una y otra vez a lo largo de la Edad Media. Tu hogar, tus bienes, tus escasos ahorros, todo podía desaparecer en un infierno de llamas en una sola noche. La constante amenaza del fuego se sumaba a la ya larga lista de peligros cotidianos, haciendo que la vida en cualquier asentamiento fuera precaria y llena de riesgos no controlables por el individuo. Tu seguridad se vería constantemente comprometida por este elemento destructivo, sin los sistemas de protección contra incendios, detectores de humo y códigos de construcción modernos. La percepción del tiempo era radicalmente distinta. Tu vida moderna está estructurada por el reloj. Te levantas a una hora fija, trabajas un número específico de horas, tienes citas programadas al minuto y vives en un calendario que te permite planificar con meses de antelación. En la Edad Media, el tiempo era más fluido, orgánico y religioso. Se medía por los ciclos naturales, amanecer, mediodía, anochecer. Las campanas de la iglesia que marcaban las horas canónicas para la oración, prima, tercia, sexta, nona, vísperas, completas y el cambio de las estaciones. Los relojes mecánicos eran raros y caros, reservados para las grandes ciudades o monasterios, y no eran de uso personal. El concepto de horas extra o jornada laboral de 8 horas era inexistente. El trabajo era la vida misma. Desde el alba hasta el ocaso, el campesino, que era la inmensa mayoría de la población, trabajaba incansablemente en el campo, arando, sembrando, cosechando, cuidando el ganado, reparando herramientas. La vida era un ciclo ininterrumpido de esfuerzo físico brutal, dictado por las necesidades de la tierra. No había vacaciones pagadas, ni fines de semana para descansar, ni jubilación para disfrutar de tus años dorados. Trabajabas hasta que tu cuerpo cedía por el esfuerzo, la enfermedad o la vejez, o hasta que la hambruna te reclamaba. La puntualidad tal como la conocemos era un concepto ajeno. Si tenías una cita con alguien, la hora era después de la misa, o cuando el sol esté en lo alto. Tu mente, acostumbrada a la eficiencia y la productividad, se sentiría abrumada por la lentitud y la ineficiencia de los métodos de trabajo medievales y la falta de una estructura temporal precisa. El papel de la mujer en la sociedad medieval era diametralmente opuesto a las nociones de igualdad de género y oportunidades que prevalecen en el siglo XXI. La sociedad era profundamente patriarcal y jerárquica. La vida de una mujer estaba definida en gran medida por su relación con los hombres. Primero, su padre, luego su esposo, y si era viuda, sus hijos varones o un pariente masculino. Su función principal era el matrimonio, la procreación especialmente de hijos varones para asegurar el linaje o la mano de obra, y el trabajo doméstico y agrícola. Las mujeres tenían derechos legales muy limitados. No podían heredar propiedades de la misma manera que los hombres, ni firmar contratos, ni testificar en juicios sin el permiso de un tutor masculino.
Su educación era mínima y se centraba en habilidades domésticas, a menos que fueran nobles, y aún así su educación era para ser buenas administradoras de la casa o esposas. Algunas mujeres podían encontrar roles en los conventos como monjas, donde podían recibir una educación y ejercer cierta influencia, pero era una opción limitada. Las mujeres campesinas trabajaban tan duro como los hombres en el campo. Además de sus tareas domésticas, cocinar, limpiar, cuidar a los niños, hilar lana, hacer pan, etc. Estaban en una posición de extrema vulnerabilidad ante la violencia masculina, tanto dentro como fuera del hogar, con pocas vías legales para buscar justicia. Tu concepto de independencia femenina, autonomía corporal y equidad de oportunidades sería no solo incomprendido, sino considerado una amenaza al orden social divino. Serías tratada como propiedad o un ser inferior, con voz y voto muy limitados en tu propia vida. La sexualidad y la moral eran estrictamente controladas por la Iglesia. Olvídate de la libertad sexual, el control de la natalidad o el concepto de sexo por placer fuera del matrimonio. La Iglesia católica imponía un código moral rígido y omnipresente. El sexo se consideraba principalmente para la procreación y dentro de los confines del matrimonio sacramental. Cualquier actividad sexual fuera de estas normas, fornicación, adulterio, homosexualidad, masturbación, era considerada un pecado grave, castigado con penitencias religiosas, ostracismo social o, en algunos casos, castigos legales severos. No existían métodos anticonceptivos eficaces más allá de las prácticas populares, y a menudo ineficaces. Esto significaba que el embarazo era una consecuencia casi inevitable del matrimonio, y la procreación constante era la norma, a pesar de los altos riesgos de mortalidad materna e infantil. Las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio se enfrentaban a la vergüenza pública, la exclusión social y la pobreza. Las prostitutas, aunque toleradas en algunas ciudades como un mal necesario para contener la lujuria masculina, vivían al margen de la sociedad y eran objeto de estigmatización y violencia. Tu mentalidad liberal sobre la sexualidad y el cuerpo se vería constantemente reprimida y juzgada por una sociedad obsesionada con el pecado y la moralidad religiosa. Tu comprensión de la ciencia médica y la atención sanitaria sería tu mayor desventaja y condena. Acostumbrado a los hospitales modernos con equipos de diagnóstico de alta tecnología, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, análisis de sangre complejos, quirófanos estériles, medicamentos eficaces, antibióticos, analgésicos potentes, vacunas y especialistas médicos para cada dolencia, el panorama médico medieval sería para ti una pesadilla inimaginable. La medicina medieval se basaba en la antigua teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que se creía que debían estar en equilibrio para mantener la salud. La enfermedad se interpretaba como un desequilibrio de estos humores, a menudo causado por el pecado, la influencia astral maligna o la intervención de demonios. Los médicos de la época eran a menudo más filósofos o clérigos que científicos. Sus tratamientos eran ineficaces y a menudo peligrosos: sangrías, cortar una vena para eliminar el exceso de sangre; purgas, inducir vómitos o diarrea para limpiar el cuerpo; ventosas o remedios a base de hierbas con poca base científica. La cirugía era rudimentaria y brutal. Se realizaba sin anestesia, a lo sumo alcohol o un golpe en la cabeza para aturdir al paciente, sin conocimiento de la asepsia o la antisepsia. Un corte o una herida abierta se infectarían casi con certeza, llevando a gangrena, sepsis y muerte. Los cirujanos eran a menudo barberos, con poca formación médica formal. Los partos eran increíblemente peligrosos. Las parteras, aunque experimentadas, carecían de los conocimientos anatómicos y las herramientas modernas. La mortalidad infantil era altísima, la mitad de los niños no llegaba a los 5 años, y la mortalidad materna también era un riesgo constante. Una fiebre puerperal, infección posparto era una sentencia de muerte. Si contrajeras una enfermedad infecciosa común hoy, como la gripe o una infección bacteriana, que se cura fácilmente con un antibiótico o descanso en tu tiempo, en la Edad Media podría ser fatal. No había vacunas para protegerte contra la viruela, el sarampión o la peste. Tu cuerpo, habituado a ser curado de dolencias menores y protegido de las mayores por la medicina moderna, sería un campo de batalla para enfermedades imparables y sin cura. El dolor sería constante, la agonía prolongada y la muerte una liberación a menudo bienvenida de tanto sufrimiento. La disponibilidad de agua potable era un desafío constante y una fuente de enfermedades crónicas. Acostumbrado a abrir un grifo y obtener agua limpia, segura y purificada, en la Edad Media tendrías que obtener tu agua de pozos, ríos o arroyos.
Estas fuentes estaban a menudo contaminadas por la proximidad de letrinas, la basura que se arrojaba a las calles y que luego era arrastrada por la lluvia, y los desechos animales y humanos que se acumulaban. No existían sistemas de tratamiento de agua modernos ni conciencia de los microorganismos que causaban enfermedades. Beber agua directamente de estas fuentes te expondría a una plétora de patógenos, bacterias como la que causa el cólera, la disentería o el tifus, parásitos intestinales que causarían diarreas crónicas, deshidratación y malnutrición. La gente a menudo bebía cerveza o sidra, bebidas alcohólicas de bajo grado, porque el proceso de fermentación y a menudo ebullición mataba muchos de los patógenos presentes en el agua. Incluso los niños pequeños bebían estas bebidas. La deshidratación crónica y las enfermedades gastrointestinales serían una parte constante de tu vida, debilitando tu cuerpo y haciéndote vulnerable a otras infecciones. Tu cuerpo, acostumbrado a la hidratación segura y constante, no duraría mucho frente a este asalto de patógenos transmitidos por el agua. El vestuario y la indumentaria serían una fuente constante de incomodidad y posible enfermedad. Tu armario moderno, lleno de ropa de algodón suave, tejidos sintéticos transpirables, ropa interior limpia y variedad para cada ocasión, es una fantasía. La gente medieval poseía muy pocas prendas de vestir, quizás 2 o 3 conjuntos en el mejor de los casos. La ropa estaba hecha de lana tosca y sin refinar o de lino basto. Estas telas eran ásperas contra la piel, difíciles de limpiar y propensas a acumular suciedad, sudor y grasa corporal. La ropa interior, si se usaba, era mínima y rara vez se cambiaba. No había ropa de cama de algodón limpia que se lavara regularmente. La gente dormía en jergones de paja con sus propias ropas. La falta de higiene en la vestimenta significaba que los piojos, las pulgas y otros parásitos encontrarían un hogar cómodo en tus ropas y cuerpo, causando picazón constante y transmitiendo enfermedades. Además, las prendas no estaban diseñadas para ser funcionales y cómodas como la ropa moderna. Los zapatos eran toscos, se empapaban fácilmente con el barro y el agua, y ofrecían poca protección o soporte para tus pies acostumbrados a zapatillas deportivas y plantillas ergonómicas. Las irritaciones cutáneas, sarpullidos, llagas y forúnculos serían comunes debido a la fricción constante de telas ásperas contra la piel sucia y húmeda. Te sentirías incómodo, con picazón constante, y tu apariencia sería la de alguien cubierto de suciedad y parásitos. La educación formal y el alfabetismo eran lujos casi inexistentes para la mayoría de la población. Tu capacidad para leer y escribir, acceder a Internet y procesar información de diversas fuentes es una habilidad que te da un inmenso poder en tu vida moderna. En la Edad Media el alfabetismo era raro, limitado principalmente al clero y a algunos miembros de la nobleza o mercaderes. No existían escuelas públicas y la enseñanza se realizaba oralmente, de padres a hijos, transmitiendo conocimientos prácticos de agricultura, artesanía o tareas domésticas. Los libros eran extremadamente caros, copiados a mano en pergamino, y la imprenta no se inventaría hasta el final de la Edad Media. Esto significaba que el conocimiento no se difundía ampliamente, y la mayoría de la gente vivía en un estado de relativa ignorancia sobre el mundo exterior más allá de su aldea o feudo. No podrías leer, escribir cartas, consultar mapas precisos o acceder a cualquier forma de información escrita o impresa. Tu mente, acostumbrada al pensamiento crítico, la investigación y la acumulación de conocimiento, se sentiría atrofiada y frustrada por la falta de estímulos intelectuales. Serías analfabeto en un mundo analfabeto, lo que limitaría drásticamente tus oportunidades y tu comprensión de la sociedad. La seguridad vial y el transporte eran conceptos muy distintos a los actuales. Tu seguridad en el coche, con airbags, cinturones de seguridad y límites de velocidad, es una garantía que no existía. Los caminos medievales eran poco más que senderos de tierra, llenos de baches, barro o polvo, y eran peligrosos. No había señales de tráfico, ni farolas que iluminaran las noches, ni servicios de emergencia. Los viajes eran lentos y agotadores. Un caballo o una carreta era el medio de transporte principal, y un viaje de unos pocos kilómetros podía llevar horas. La principal amenaza en los caminos eran los bandidos y forajidos. Viajar solo era un acto de extrema imprudencia. Incluso los mercaderes viajaban en caravanas armadas. La delincuencia en los caminos era endémica, y el robo, la mutilación o el asesinato eran riesgos constantes. Los accidentes con carretas, caídas de caballos o simplemente perderse en un bosque denso sin un mapa fiable o una brújula eran peligros que te esperaban en cada viaje. Tu cuerpo, acostumbrado a la seguridad de los vehículos modernos, se enfrentaría a la posibilidad constante de accidentes graves y violentos en cada desplazamiento.
La comunicación a distancia era rudimentaria y extremadamente lenta. Acostumbrado a los teléfonos móviles, el correo electrónico y las videollamadas que te conectan instantáneamente con cualquier persona en el mundo, la comunicación medieval era un proceso dolorosamente lento y a menudo incierto. La única forma de enviar un mensaje era a través de un mensajero a pie o a caballo. Una carta podía tardar días, semanas o incluso meses en llegar a su destino, dependiendo de la distancia y las condiciones del camino. Y eso si el mensajero no era asaltado por bandidos, se perdía o sufría un accidente. No había forma de saber si tu mensaje había sido recibido, ni cuándo lo sería. La comunicación era unidireccional y sin inmediatez. Las noticias de eventos importantes se difundían por el boca a boca, distorsionándose y exagerándose con cada transmisión. Tu dependencia de la comunicación instantánea y constante te dejaría en un estado de aislamiento y ansiedad. No podrías consultar información en tiempo real, ni contactar a tus seres queridos en una emergencia. Estarías completamente desconectado de tu red de apoyo y del mundo exterior. Tu noción de entretenimiento y ocio sería completamente redefinida y para tu mente moderna, increíblemente aburrida o alarmantemente violenta. Olvídate de Netflix, videojuegos, conciertos, deportes profesionales o vacaciones exóticas. El ocio medieval era esporádico y para la mayoría estaba intrínsecamente ligado a la religión, la comunidad o la supervivencia. Las festividades religiosas, Navidad, Pascua, días de santos patronos, eran los principales momentos de celebración, con banquetes comunales si la cosecha lo permitía, bailes folclóricos y procesiones. Los juegos populares eran sencillos y físicos: lucha, carreras, tiro con arco, juegos de pelota rudimentarios. Para la nobleza el entretenimiento incluía la caza, a menudo con halcones, torneos de justas, combates ritualizados que podían ser mortales, banquetes elaborados con trovadores y juglares, y juegos de mesa como el ajedrez. Pero incluso estos eran limitados en comparación con la variedad y accesibilidad del entretenimiento actual. No había música grabada, solo interpretaciones en vivo. No había películas ni televisión, solo narraciones orales de historias épicas o leyendas locales junto a la hoguera. Tu mente, acostumbrada a un flujo constante de estímulos y entretenimiento personalizado, encontraría la vida medieval monótona, predecible y en sus momentos de diversión, quizás demasiado cruda o peligrosa. La diversión no era un derecho o una expectativa, era un lujo raro y a menudo peligroso. El suministro de energía tal como lo conoces, electricidad, gas natural, gasolina, era por supuesto inexistente. Toda la vida medieval dependía de fuentes de energía orgánicas ilimitadas. La principal fuente de energía era la madera para el fuego, para cocinar, para calentar los hogares y para la iluminación. Esto implicaba una constante y agotadora tarea de recolección y transporte de leña, que era un recurso finito y cuya escasez podía llevar a la deforestación y la pobreza. El viento se usaba para los molinos de viento, para moler grano, y el agua para los molinos de agua para moler o accionar martillos. La fuerza animal, bueyes, caballos, se utilizaba para arar, transportar y accionar máquinas rudimentarias. Tu dependencia de la electricidad para cargar tu teléfono, alimentar tus electrodomésticos y proporcionar luz y calor constante te dejaría completamente indefenso. No podrías cargar ningún dispositivo electrónico, tu comida se estropearía sin refrigeración y pasarías las noches en una oscuridad casi total, dependiendo de velas o lámparas de aceite que, además de caras, eran humeantes y producían poca luz. La supervivencia diaria implicaría un esfuerzo físico constante para obtener y gestionar tu fuente de energía, desde cortar leña hasta moler grano a mano, o pagar para que lo hicieran en un molino. La vida sería increíblemente ardua y limitada por esta escasez energética. La seguridad alimentaria a largo plazo era una preocupación constante, mucho más allá de la dieta monótona. No existían los grandes almacenes o cadenas de suministro globales que garantizan que los alimentos estén disponibles durante todo el año, independientemente de la temporada o la ubicación. La vida medieval era una danza delicada con la naturaleza. Una buena cosecha significaba supervivencia, una mala cosecha significaba hambre, enfermedad y muerte. Las comunidades eran en gran medida autosuficientes y dependían de sus propios campos y animales. Si una región sufría una sequía, inundación, plaga de insectos o devastación por la guerra, no había un sistema eficaz para traer alimentos de otro lugar. La hambruna era un fantasma omnipresente. La historia medieval está plagada de periodos de hambruna severa que diezmaron poblaciones enteras. La gente recurría a comer cortezas de árboles, hierbas silvestres o incluso a la antropofagia en los momentos más desesperados.
Tu cuerpo, acostumbrado a 3 comidas abundantes al día y a la seguridad de que la comida siempre estará disponible en el supermercado, no soportaría la incertidumbre crónica de la hambruna. La malnutrición constante, la falta de calorías y la ausencia de una variedad nutricional adecuada te harían vulnerable a cualquier enfermedad y te debilitarían hasta el punto de la muerte. La preocupación por la comida no sería una molestia pasajera, sino el pensamiento dominante en cada momento de tu existencia. La administración pública y los servicios básicos que hoy damos por sentados simplemente no existían. No había departamentos de salud pública, ni ministerios de obras públicas, ni agencias de protección del consumidor. Las calles no se limpiaban de forma regular y organizada, las cloacas no existían, la basura se acumulaba, no había planes de desarrollo urbano, ni códigos de construcción que garantizaran la seguridad o la higiene de las viviendas. La iluminación pública más allá de las velas en las casas más ricas era inexistente, dejando las calles en la oscuridad total por la noche. La protección contra incendios era rudimentaria, como ya se mencionó, y las inundaciones podían devastar comunidades sin una infraestructura de control de aguas moderna. No había servicios de recogida de basuras, ni suministro de agua potable centralizado y seguro, ni alcantarillado. Todo dependía de los esfuerzos individuales o de pequeñas iniciativas locales no coordinadas. Tu vida estaría constantemente expuesta a peligros ambientales y de salud pública que hoy están controlados por la infraestructura y las regulaciones gubernamentales. La suciedad, la insalubridad y la falta de servicios básicos serían una constante agresión a tu sentido de la civilización y la comodidad. El concepto de infancia como un periodo protegido y de desarrollo era muy diferente. Los niños no eran vistos como seres frágiles que necesitaban años de juego y educación sin responsabilidades. Desde una edad muy temprana, a menudo a partir de los 5 o 6 años, los niños eran considerados pequeños adultos y se esperaba que contribuyeran al trabajo familiar, ya sea en el campo, ayudando en las tareas domésticas o cuidando a hermanos menores. La mortalidad infantil era altísima y la vida era dura para los que sobrevivían. El juego era una parte de la vida, pero no era la actividad principal. No había juguetes sofisticados ni parques infantiles. La educación formal era rara. Tu concepto de una infancia feliz y despreocupada sería radicalmente desmentido por la realidad de un niño medieval, que enfrentaba los mismos peligros y privaciones que los adultos, pero con menos recursos y mayor vulnerabilidad. Finalmente, el contraste psicológico entre tu experiencia de vida moderna y la medieval sería tan abrumador que tu mente no podría procesarlo. Vivirías en un estado de shock cultural y existencial constante. La falta de control, la imprevisibilidad de la vida, la brutalidad constante, la omnipresencia de la enfermedad y la muerte, la ausencia de privacidad, la suciedad, el hedor, la injusticia y la falta de esperanza te aplastarían. Tu cuerpo podría adaptarse hasta cierto punto a la dieta o al frío, pero tu mente, acostumbrada a la autonomía, la comodidad, la información y la posibilidad de progreso, se rebelaría. La depresión, la ansiedad extrema, los trastornos de estrés postraumático, la paranoia y, en última instancia, la locura serían tus compañeros inevitables. No habría terapeutas, ni medicamentos, ni una red de apoyo que comprendiera tu sufrimiento. La desesperación se apoderaría de ti. En un mundo donde la fe ciega era un consuelo y la resignación una virtud, tu mente moderna, analítica y crítica te condenaría. No sobrevivirías ni un día, no porque no fueras lo suficientemente fuerte físicamente, aunque eso también sería un problema, sino porque tu propia mente, tu comprensión de lo que significa vivir y tu expectativa de una existencia digna no podrían soportar la cruda e implacable realidad de la Edad Media. Serías un anacronismo viviente, un pez fuera del agua, y tu propia sofisticación te sellaría el destino en un mundo brutal y primitivo. Tu concepto de vacaciones y tiempo libre sería una fantasía inalcanzable. Acostumbrado a los fines de semana libres, las vacaciones anuales pagadas y la posibilidad de viajar por placer, la vida medieval no ofrecía tales lujos para la inmensa mayoría de la población. La vida era un ciclo ininterrumpido de trabajo, desde el amanecer hasta el anochecer, dictado por las estaciones y las necesidades agrícolas. Los días festivos eran principalmente religiosos, y aunque ofrecían un respiro del trabajo, a menudo implicaban participar en procesiones, misas largas o banquetes comunales, que no eran exactamente un descanso en el sentido moderno. La idea de viajar por placer era inexistente para el campesinado. Si viajabas, era por necesidad, para ir a un mercado local, a una peregrinación religiosa, lo cual era un viaje arduo y peligroso, o para huir de la hambruna o la guerra.
Los medios de transporte eran lentos y peligrosos, y los caminos infestados de bandidos. No había hoteles confortables ni restaurantes con diversidad culinaria. Tu cuerpo y tu mente, acostumbrados a la desconexión y el rejuvenecimiento que ofrecen las vacaciones, se verían sometidos a un estrés y una fatiga constantes, sin la posibilidad de escapar o recargarse. La vida era trabajo, y el descanso era una necesidad fisiológica mínima, no un derecho o una expectativa. La percepción del cuerpo humano y la medicina popular serían un contraste chocante. Tu visión del cuerpo es anatómica, fisiológica y bioquímica, basada en siglos de investigación científica. En la Edad Media el cuerpo era visto a través de la lente de la religión, la superstición y la teoría humoral. Las enfermedades eran castigos divinos o posesiones demoníacas. No se entendía el funcionamiento interno de los órganos, la circulación sanguínea o el sistema nervioso. Las curas a menudo implicaban sangrías, purgas, amuletos, reliquias de santos, oraciones o rituales. Si sufrías de una dolencia crónica hoy, como diabetes, hipertensión o asma, que controlas con medicación, en la Edad Media te llevaría a una muerte temprana y dolorosa, sin ninguna comprensión de la causa o el tratamiento. La higiene era desconocida como medida preventiva de enfermedades. El parto era un evento de altísimo riesgo sin asistencia médica moderna. Tu cuerpo, acostumbrado a los avances médicos que prolongan la vida y alivian el sufrimiento, sería vulnerable a cada dolencia y te llevaría a una muerte prematura y inevitable. El manejo de residuos y la contaminación serían un shock constante para tu sensibilidad moderna. Acostumbrado a la recogida regular de basura, el reciclaje y los sistemas de alcantarillado, el mundo medieval era un vertedero a gran escala. No había gestión de residuos. La basura doméstica, los restos de comida, las aguas residuales y los excrementos humanos y animales se arrojaban directamente a las calles, a los ríos o se acumulaban en montones en las afueras de los asentamientos. Las calles de las ciudades eran cloacas a cielo abierto, llenas de barro, inmundicia y el constante ir y venir de animales que buscaban comida. Los talleres de oficios contribuían a la contaminación. Curtidurías con residuos tóxicos, tintorerías con aguas teñidas, carnicerías con restos orgánicos. Los ríos y pozos, la fuente de agua potable, estaban a menudo contaminados por estos desechos. El aire, especialmente en las ciudades, estaba denso con el humo de las hogueras y el hedor de la putrefacción. Tu salud respiratoria, digestiva y dérmica se vería constantemente comprometida por este ambiente insalubre. Las enfermedades relacionadas con la falta de saneamiento, cólera, tifus, disentería, serían endémicas y te llevarían rápidamente a la tumba. Tu cuerpo, habituado a un entorno relativamente limpio y libre de patógenos, colapsaría bajo la carga de esta contaminación. La legislación y los derechos humanos eran conceptos inexistentes tal como los conocemos. La idea de que todos los individuos tienen derechos inherentes e inalienables, o que hay un marco legal que protege a los ciudadanos del abuso de poder, es una invención moderna. En la Edad Media la ley era arbitraria y el poder absoluto. Tu señor feudal tenía el derecho de vida y muerte sobre ti y tu familia. Podía imponer impuestos, obligarte a realizar trabajos forzados, corveas, o incluso enviarte a la guerra sin que pudieras negarte. No había habeas corpus, ni derecho a un abogado, ni presunción de inocencia. La tortura era una herramienta legal para extraer confesiones. Los castigos eran brutales, públicos y a menudo implicaban mutilaciones o la pena de muerte por delitos menores. Si eras acusado de un crimen, tu destino dependía de la voluntad del Señor, del testimonio de un enemigo o de una ordalía divina. Tu voz no tendría peso y tus súplicas de justicia serían ignoradas. La igualdad ante la ley era una quimera. Tu estatus social determinaba el trato que recibirías. Serías un ser sin derechos, a merced de los poderosos y de un sistema legal que no reconocía tu individualidad o dignidad. Tu comprensión de la justicia se desintegraría ante esta cruda realidad. La diversión y el alcohol tenían un papel diferente. Si bien hoy el alcohol es una bebida social consumida en pubs o restaurantes, en la Edad Media la cerveza o la sidra de bajo contenido alcohólico eran a menudo una necesidad, más segura de beber que el agua contaminada. La embriaguez era común y a menudo se toleraba como un escape de una vida dura y monótona. No había leyes estrictas sobre la edad para beber o la cantidad de alcohol permitida. Las festividades podían degenerar en excesos y violencia. El entretenimiento popular incluía la lucha, los juegos de dados, las apuestas, los bailes, las canciones y las historias orales. Para los más ricos, la caza, los torneos y los bufones. Tu idea de un bar moderno con cócteles elaborados y música de fondo sería ajena. Las bebidas eran toscas y el entretenimiento crudo.
Además, el consumo de alcohol sin control en un mundo sin medicina moderna ni seguridad vial te expondría a mayores riesgos de accidentes, violencia y enfermedades relacionadas con el alcoholismo, sin las redes de apoyo o tratamientos que hoy existen. Tu cuerpo y tu mente, acostumbrados a un consumo responsable y a la seguridad, se verían en peligro. La vida al aire libre y la exposición a los elementos serían una constante amenaza. Tu cuerpo, acostumbrado a ambientes controlados con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, no estaría preparado para la brutalidad de la vida a la intemperie. La mayoría del trabajo se realizaba al aire libre, sin la protección de ropa técnica o refugios adecuados. Los inviernos eran gélidos y húmedos, y el calor del verano, sofocante, especialmente con la vestimenta de lana pesada y sin la higiene adecuada. Las quemaduras solares, las insolaciones, la hipotermia, las congelaciones, las ampollas y las irritaciones cutáneas serían tus compañeros constantes. Las picaduras de insectos, mosquitos, garrapatas, pulgas, no solo serían molestas, sino peligrosas, ya que muchos eran vectores de enfermedades. No había repelentes modernos ni cremas para aliviar la picazón. Tu piel, habituada a los cuidados y la protección, se vería constantemente agredida por los elementos y los parásitos, llevando a infecciones y enfermedades crónicas que hoy se evitan fácilmente. Cada día sería una batalla contra la naturaleza desatada, sin la comodidad y la protección de la tecnología moderna. Así que después de haber explorado las profundidades de la existencia medieval, es evidente que tu vida moderna te ha mimado de formas que apenas puedes comprender. No se trata de una falta de coraje o de voluntad, sino de una incompatibilidad fundamental entre tu cuerpo, tu mente y tu expectativa de vida con las crudas realidades de la Edad Media. Tu sistema inmunológico, diseñado para un mundo de vacunas y antibióticos, colapsaría ante un simple resfriado o una infección cutánea. Tu paladar, acostumbrado a una diversidad global de sabores y a la abundancia constante de alimentos, se atrofiaría con una dieta monótona y el constante fantasma del hambre. Tu sentido del olfato, sintonizado con la limpieza y los aromas artificiales, se vería asaltado por una inmundicia omnipresente y abrumadora. Tu psique, educada en la autonomía, la información y el control personal, se desintegraría ante la injusticia arbitraria, la falta de privacidad, la ausencia de control sobre tu destino y la constante amenaza de la violencia y la enfermedad. Cada aspecto de tu ser, desde tu higiene personal hasta tu concepción de la justicia, el ocio o la salud mental, sería un anacronismo que te llevaría rápidamente al sufrimiento, la desesperación y, en última instancia, a una muerte prematura y a menudo brutal. La Edad Media no era un cuento de hadas de caballeros honorables y doncellas en apuros, ni una época romántica de castillos y justas. Era un periodo de inmensa dificultad, de lucha diaria por la supervivencia, de enfermedades rampantes, de injusticia social implacable, de trabajo extenuante y de una brutalidad que hoy te costaría concebir. La vida era un ciclo de incertidumbre, miedo y dolor, donde cada día vivido era un triunfo contra probabilidades abrumadoras. Así que la próxima vez que te quejes de tu conexión a internet lenta, del tráfico en tu camino al trabajo, del sabor de tu café matutino o de la comodidad de tu cama, tómate un momento para reflexionar. Mira a tu alrededor. Disfruta de tu agua limpia, de la comida segura en tu nevera, de los medicamentos que alivian tus dolencias, de la libertad de expresión que posees y de la paz social que te rodea. Porque en el fondo la verdad es ineludible. A pesar de todas las quejas que puedas tener sobre la vida moderna, no sobrevivirías ni un solo día en la Edad Media. Tu mera existencia hoy es un testimonio de siglos de progreso, de innumerables innovaciones y sacrificios que han transformado radicalmente la experiencia humana. Valora cada una de esas comodidades, porque son el verdadero escudo que te protege de una realidad que, de otra forma, te consumiría por completo. Espero que este script te sea de gran utilidad. Me he esforzado por alcanzar la longitud solicitada y por cubrir de manera exhaustiva los puntos clave. Si necesitas alguna otra modificación o tienes un nuevo proyecto en mente, no dudes en preguntar.